Bueno, Hola, buenas Rubencito. noches, bienvenidos a la última clase del Cristo del Apocalipsis, que el Señor los bendiga. Vamos a tratar de recorrer el capítulo 21 y el capítulo 22 del Apocalipsis y darle un cierre a este estudio que nos ha bendecido, creo yo, a lo largo de este tiempo, ¿verdad? En primer lugar, este estudio que hicimos se centró en la persona del Señor Jesucristo, más que en los juicios o en los grandes desastres o problemas que se van a desarrollar, porque esa era nuestra intención, mostrar a Cristo a través del Apocalipsis, que muy pocas veces lo vemos, ¿no es cierto? En el principio del capítulo 1 al capítulo 3 nosotros vimos que Cristo es el Señor de la iglesia. Él tiene un mensaje para la iglesia, ese mensaje es un mensaje perfecto, es un mensaje vital y es un mensaje actual. Han pasado 2000 años y ese mensaje sigue siendo tan actual como la primera vez que fue dado, ¿verdad? Sigue bendiciendo a la iglesia hasta el día de hoy. En segundo lugar, vimos que Cristo es el Señor de las naciones, a partir del capítulo 4, en donde es coronado como Rey y Señor de la creación, el capítulo 5, que es declarado como el único digno. A partir de ahí el Señor va desarrollando toda la historia y todos los juicios hasta constituirse en el Señor de las naciones. Él se lo entrona de esta manera también, ¿verdad? Y por último, en estos dos capítulos que nos quedan, el Señor Jesucristo vuelve a estar en el centro de la escena y resulta ser el Cordero de Dios que va a habitar entre nosotros, que va a vivir con nosotros, del que nunca más nos vamos a separar. Este capítulo 21 habla acerca de la inauguración de una nueva era, de un nuevo tiempo, de una nueva época. Un tiempo del que poco sabemos. A veces los hermanos quieren tener precisiones con respecto a este tiempo, pero lo cierto es que sabemos muy poco. Hay mucho del cielo y hay mucho de esta etapa final que Dios tiene reservado, yo digo siempre, como una gran sorpresa. Dios nos quiere sorprender. Entonces, no todo ha sido contado, no todo ha sido revelado. Hay muchas cosas que las vamos a ver y las vamos a disfrutar en ese momento, ¿no es cierto? Los versículos que tenemos ahí nos van demostrando que estamos llegando a un nuevo amanecer, a un nuevo tiempo, que la eternidad comienza a transcurrir, un periodo que va a ser definitivo, que va a ser eterno. Nos encontramos con 7 cosas nuevas aquí en el capítulo 21 del Apocalipsis. La primera cosa nueva que nosotros tenemos es un cielo nuevo. Tenemos algunos versículos para ver esto. Isaías 65, del 17 al 19, Salmo 102, del 25 al 27, y segunda de Pedro 3, versículos 12 y 13. Comenzamos la lectura, por favor. Isaías 65, 17 al 19. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Muy bien. El otro versículo, Salmo 102, versículos 25 al 27. Y nos queda segunda de Pedro 3, 12 y 13. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Muy bien, tanto Isaías como Pedro nos hablan de un cielo nuevo
y de una tierra nueva. Pero hay una diferencia en cuanto a la palabra que usan en el original que da motivo a distintas opiniones. Primero quiero repasarles que hay 4 cosas que dice la Escritura que hemos leído que no va a haber ahí en el nuevo cielo. Lo primero que no va a haber es un templo. La palabra que usa en el original es naos. El naos era el lugar santísimo, ¿sí? El lugar santísimo que estaba en el templo era conocido con el nombre de naos. Lo que nos está queriendo decir es que todo el perímetro y todo lo creado va a ser santificado, todo va a ser parte del lugar santísimo, porque Dios mismo va a estar en medio de su pueblo. Lo segundo que dice que no va a haber es sol. La iluminación va a partir de la presencia del Señor. No va a haber sol como nosotros los conocemos, no va a haber luminarias, no va a haber antorchas, que tal cual como nosotros la conocemos para iluminar, sino que la luz va a ser reflejada desde la presencia del Señor. Tengamos en cuenta que Él declara que Él es la luz del mundo. Amén. En tercer lugar, no va a haber luna. La palabra selene se traduce como resplandor blanco. No va a haber luna porque no va a haber noche. En cuarto lugar, no va a haber estrellas, ¿sí? Todo va a ser diferente en este nuevo cielo que Dios está preparando para la iglesia. Ahora les decía que hay una diferencia de opinión que nace de las palabras que se usan en el original. Isaías usa para este nuevo cielo la palabra vara, la palabra hebrea vara, que es la misma palabra que usa David cuando habla de un corazón nuevo. Esa palabra vara es crear de la nada. Entonces nos estaría dando la idea de que Dios va a ser efectivamente un cielo totalmente nuevo, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros vamos a Pedro, Pedro usa la palabra griega parenkomai. Esa palabra es pasar por alto, pasar de lado. Pareciera ser como que Pedro está diciendo que ese cielo va a ser pasado por una especie de tratamiento por Dios para ser purificado y para ser santificado. Muchos hermanos se inclinan por el pensamiento de Isaías, dicen no, va a ser totalmente nuevo, nada de lo viejo va a estar ahí, y otros piensan que es un cielo que va a ser readaptado, reacondicionado por la mano del Señor, ¿sí? ¿Cuándo se va a dirimir esto? Cuando estemos allá y podamos contemplar realmente la obra del Señor. La segunda cosa que se nos dice que va a haber es una tierra nueva, ¿sí? Esa tierra nueva es necesaria porque esta tierra es escenario de dolor, es escenario de violencia, es escenario de pecado y se necesita que la tierra vuelva a ser purificada o vuelva a ser recreada de alguna manera para liberarla de esa maldición que arrastra por causa del pecado, ¿sí? Dice que no va a haber mar en esta nueva tierra, no va a existir mar. En reemplazo del mar, como era en el Edén, el río toma una preponderancia importante. Cuando ustedes van al Génesis, en la descripción del Edén no encuentran el mar, pero sí encuentran ríos. Y los ríos, los 4 ríos que se mencionan en el Génesis son los que le dan vida a la tierra, son los que le dan pureza a la tierra y los que le aportan vida también natural al ser humano, al hombre. Son realmente importantes y son decisivos, ¿sí? Yo presumo y tengo la idea de que ese nuevo cielo y esa nueva tierra va a ser ese Edén que el Señor preparó para el hombre, para que lo disfrutara, porque ese lugar era realmente perfecto. Temperatura ideal,
no había maldad, no había agresión, no había muerte, no había enfermedad. Realmente cuando uno revisa las condiciones en las que la primera pareja vivió en el Edén, uno dice, no había más nada que agregarle. Era un lugar absolutamente soñado, era un lugar absolutamente perfecto. Y eso creo que va a ser lo que Dios le va a proveer a su pueblo, ¿sí? El mar no existe más por varias razones. El mar ha sido motivo de separación. Yo creo que esto habrá sido un consuelo para Juan, que estando en la isla de Patmos veía quizás los contornos de la ciudad y no podía ir porque el mar se lo impedía, estaba desterrado en ese lugar. Así que debe haber sido un consuelo para Juan saber que eso que lo separaba de su gente, que lo separaba de sus hermanos, definitivamente Dios lo iba a hacer desaparecer. El mar siempre en la Biblia representó gente en caos, gente en rebelión, gente en confusión, en conflicto, y creo que esa es una de las razones también por las cuales va a desaparecer en esta nueva creación. La tercera cosa nueva que tenemos es la Nueva Jerusalén. La Jerusalén de acá es conocida como la ciudad santa, pero esta ciudad, la Nueva Jerusalén, será una ciudad verdaderamente santa y perfectamente santa, ¿sí? No porque el hombre lo declare, sino porque al no haber pecado y al estar Dios reinando ahí, esa ciudad va a ser verdaderamente santa y verdaderamente perfecta, ¿sí? Hay cosas muy importantes, 7 cosas muy importantes acerca de la ciudad. La primera es que es una ciudad real, es una ciudad verdadera, no es una utopía, no es un símbolo, no es algo figurado. Esta ciudad es una ciudad real. La palabra que usa para decir que desciende del cielo es la palabra katabaino, que es venir hacia abajo. Lo que nos da la idea de que esta ciudad fue diseñada absolutamente por el gran arquitecto. Esta ciudad fue diseñada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él la tiene en sus manos, Él la tiene en su poder y Él la va a colocar en la tierra cuando llegue el momento. Es una ciudad celestial, ¿sí? Es para un pueblo que va a ser glorificado por el Espíritu Santo, para un pueblo que va a recibir la gloria del Señor. Hebreos 11:16. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Muy bien. Es una ciudad residencial. ¿Por qué es residencial? Porque es una ciudad en la que nos vamos a quedar, vamos a vivir en esa ciudad. Es nuestra residencia, es nuestro lugar. Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por largos días. Morar es habitar, es vivir, ¿sí? Ese es nuestro lugar. Ayer decía el pastor en la prédica que en una discusión con los testigos de Jehová, para no pelear con ellos, le dijo, bueno, mira, no sé si será el cielo o será la tierra, yo quiero estar al lado de Jesús, ¿sí? Ahora, el asunto es que la Biblia nos dice que nuestro lugar de residencia es el cielo, es el lugar, es la casa de nuestro Padre, y Jesús dijo que en esa casa de su Padre, Él iba a preparar un lugar para que donde Él está, nosotros también podamos estar. Muy bien, es una ciudad de proporciones gigantescas. Las medidas que nos da son las medidas de un cubo, para que ustedes se den una idea. Es una ciudad que ha sido perfectamente diseñada. Se habla ahí en el capítulo 21 de 12.000 estadios. 12.000 estadios en forma lineal son 3.300 kilómetros. Es la distancia que hay, por ejemplo, desde la capital de Mendoza hasta Ushuaia. Ahora, tengan en cuenta que esa medida es lineal. Si estamos hablando de un cubo, estamos hablando de una ciudad que es de largo
y de ancho igual. Es realmente una ciudad gigantesca. Es más grande esa ciudad, me animaría a decir, que nuestro país. Es que hay miles y millones de almas salvadas que tienen que ir a habitar esa ciudad. Así que no queda otra de que sea una ciudad realmente gigantesca. El gobierno de Dios, yo sé que nosotros hablamos mucho y escuchamos hablar mucho del remanente, ¿no? Pero cuando uno habla del remanente, tiene que tener en cuenta que es el remanente de las edades. Según los judíos llevamos 5.780 y algo de años, ¿no? No me acuerdo justo, pero 5.780, por ahí andamos. Ahora, piensen en un remanente de 5.780 años. Hay millones y millones de hermanos esperando el día de poder habitar esta ciudad preciosa que Dios preparó para sus hijos, ¿sí? Y el hecho de que Dios va a estar gobernando está indicado por el número 12. El número 12 en la Biblia es un número que indica gobierno, 12 puertas, 12 ángeles, 12 tribus, 12 fundamentos apostólicos, 12 piedras preciosas, ¿sí? 12 perlas, 12 puertas que se relacionan con Israel y 12 fundamentos que se relacionan con la iglesia. Toda esa indicación del número 12 es una indicación de gobierno. Dios mismo va a gobernar sobre esta ciudad que realmente va a ser gloriosa. Algunos, estudiando algunos pasajes del profeta Ezequiel, llegan a la conclusión de que David, el rey David, se va a sentar en el trono, que Jesús va a ser el regente sobre el rey David, por autoridad de su padre. Otros dicen que directamente Jesús se va a sentar en el trono, ¿sí? Las dos opiniones son respetables. Lo cierto es que en ese tiempo estaremos bajo el gobierno perfecto del Señor. Vamos a leer Mateo 19, 28 y Efesios 2, 20. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Muy bien. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí tienen los dos versículos que hablan acerca de los fundamentos y se relacionan con la iglesia, y las puertas y se relacionan con Israel. Es una ciudad gloriosa porque tiene la gloria de Dios implícita en la ciudad. La luz que la ilumina emana del Señor Jesucristo, de la presencia del Señor. Y la caña de medir está indicando que es propiedad de Dios. Esta ciudad es imposible que el hombre la pueda llegar a replicar o llegar a construir. No puede ser construida por mano humana. Esta ciudad es construida por las manos del Señor, por las manos de Dios. Por eso es una ciudad verdaderamente gloriosa. Es una ciudad capital, ¿sí? ¿Por qué decimos que es una ciudad capital? El libro del profeta Isaías nos muestra que de Sión saldrá la ley y la palabra de Dios desde Jerusalén. Será una ciudad importantísima, ¿sí? Que va a reflejar la gloria de Dios, que va a reflejar la palabra de Dios, en la que vamos a vivir bajo los principios y bajo toda la fe que nosotros hemos desarrollado en este tiempo aquí en la tierra. Es una ciudad, por último, bellísima. Toda la simbología que hay, calles de oro, que ayer nos era mencionado, mar de cristal, las piedras preciosas, todo eso es simbología, porque en realidad el hombre, y Juan mismo lo dice, que no puede llegar a describir con exactitud lo que está viendo, porque no hay un paralelo acá en la tierra con lo que Dios preparó para la iglesia, ¿sí?
Así que todo eso es simplemente simbólico. La única referencia más o menos parecida que hay es el pectoral que llevaba el sacerdote, en donde tenía esas piedras preciosas que lo ayudaban de alguna manera a comunicarse con el Señor. Pero no tenemos otra referencia, es todo simbología. Lo que sí podemos ver por la descripción que nos da es que la ciudad es asombrosamente hermosa. Esto nos tiene que animar y alentar al hecho de esperar ese día, porque vamos a descubrir ese día esta maravillosa creación de Dios que no tiene paralelo con todo lo que ya conocemos. No hay manera de compararla con lo que ya conocemos. Tenemos una cuarta cosa nueva, que es una nueva comunión. La comunión que se rompió en el Edén por causa del pecado, en la que el hombre no tuvo en cuenta a Dios y definitivamente se separó espiritualmente de Dios, ahora es restaurada. Volvemos a estar en una comunión directa con el Señor como al principio, como era el deseo de Dios. Sabe que muchos estudiosos dicen que el Señor tomaba forma de hombre, descendía al Edén y caminaba y hablaba con el hombre. Y dicen los que saben, los entendidos, que incluso hacían proyectos y planes, Dios y el hombre. Por eso cuando el Señor lo sale a buscar y no lo encuentra, no porque no supiera dónde está, el dolor de Dios se ve expresado en esa frase, ¿dónde estás tú? ¿No? Yo quiero estar contigo, yo quiero tener comunión contigo, yo quiero que sigamos con nuestra amistad. ¿Qué está pasando? Esa es un poco la pregunta que nace del dolor del corazón de Dios. Proverbios 8:31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Muy bien, en ese tiempo Dios enjugará toda lágrima, dice. La palabra exaleifo, griega, es borrar o anular. Es decir, todo lo que hemos sufrido, el Señor lo va a borrar de nuestra memoria, lo va a quitar de nuestra memoria, porque es todo nuevo y no puede haber registro del sufrimiento anterior. Todo empieza de nuevo con el Señor. Hasta ese momento estamos en pleno conocimiento, pero a partir de ese momento, todas nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestros más grandes fracasos, todo eso desaparece. Empezamos de cero con el Señor. Quinta cosa nueva, un nuevo templo. Toda la ciudad se convierte en un templo. Toda la ciudad se convierte en un lugar santo, en un lugar santísimo, en un santuario. Estaremos bajo la sombra del Omnipotente, tal cual como David lo soñó, lo sintió en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bueno, ahí viviremos a la sombra, al cobijo, al resguardo de nuestro Señor. Sexta cosa nueva, una nueva iluminación. Ya dijimos que la luz solar, la luz artificial, la luz tal cual como la conocemos no va a existir más. La luz va a emanar de la presencia del Señor. ¿Se da cuenta que hay un montón de cosas que vamos a descubrir en ese momento? Que nos es imposible. ¿Cómo hacemos para imaginarnos luz sin el sol? ¿Cómo hacemos para imaginarnos luz sin una antorcha, sin fuego, sin una lámpara? ¿Cómo hacemos? Realmente Dios va a sorprender a la iglesia, a los salvos, en ese tiempo con una creación maravillosa, asombrosa. Séptima cosa nueva, un nuevo paraíso. En la antigua creación los ríos corrían al mar, acá no tenemos mar como hablamos recién. El río es el que se encarga de proveer vida, los ríos aparecen en el principio, aparecen en el final. Génesis 2:10, Apocalipsis 22:2. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían los 4 brazos. Ahí está, salía el río principal, de ahí se repartían los 4 brazos. Así funcionaba
el Edén. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ese es el versículo. Ahora, este río tiene una cualidad muy especial. Este río nace del trono de Dios. A diferencia de los ríos del Génesis, que nacen de una manera natural, este río nace directamente desde el trono de Dios. Esta Jerusalén será la Jerusalén de la esperanza. Hebreos 12, 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos de millares de ángeles. Muy bien. Esta ciudad de Jerusalén es una ciudad que pertenece a lo alto, Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de arriba, dice el apóstol Pablo acá, viene de arriba, viene de lo alto. Por último, esta ciudad será nuestra verdadera ciudadanía. ¿Vieron que discutimos el cielo, la tierra? Bueno, la Biblia aclara que nuestra ciudadanía es esta ciudad que es celestial. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muy bien.